A Contramano. Bueno, nosotros nos damos el gusto muchas veces de a un amigo de la casa que sabe un montón, que es muy inteligente y muy leído, ¿vio? De que nos proponga temas y muchas veces descubrimos cosas que no conocíamos. Él es Eduardo Wolowelsky, él es biólogo y coordinador del programa de comunicación y de reflexión pública sobre la ciencia del Centro Ricardo Rojas. Sabe un montón y aparte tiene un criterio que nos interesa mucho. Sabemos que vamos a hablar de téranos, un caso medio extraño, no te quiero spoilear el final, alguien que fue muy famoso, que tuvo grandes apoyos, que iba a ser una especie de mini revolución científica y después veremos qué es lo que sucedió. ¿Cómo te va, Eduardo? Simón te saluda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Muchas gracias por charlar con nosotros, como siempre. A ver, contanos. Theranos es una empresa heredera de Silicon Valley. El nombre, y esto nos va a introducir en el tema, viene de la fusión de terapia y diagnóstico. Como vemos ya, es una empresa vinculada al tema médico, que funcionó entre 2003 y casi 2018, ya el 2014. En 2014 en algún punto es su apogeo y luego comienza una rápida caída. La pregunta interesante es cómo hizo esta empresa para crecer de manera tan notable, ¿sí? Una empresa que llegó a valer $9.000 millones, vinculada al análisis de sangre, y cómo finalmente terminó valiendo cero. Lo interesante aquí es tratar de entender ese recorrido y algunos aspectos de la persona que funda esta empresa, no para quedarnos en el chimento del juicio personal. De hecho, Elizabeth Holmes fue juzgada, en 2022 se dio su veredicto, son más de 11 años de prisión por fraude. Elizabeth Holmes era la creadora, la emprendedora. La emprendedora. El dato interesante es que Elizabeth Holmes propone algo significativo, que es, bueno, tenemos una cuestión con los análisis de sangre, que por supuesto con el tiempo es una de las piedras fundamentales de la medicina diagnóstica, está claro. Ahora, para obtener sangre hay que pincharse, necesita una muestra significativa de sangre, con lo cual, bueno, lo que va a hacer Elizabeth Holmes es prometer y supuestamente desarrollar la obtención de una muestra en una pequeña gota de sangre que se recoge en un microcassette, que se va a colocar en un aparato, ¿no?, que va a tener una entrada del tipo video VHS. Coloco el pequeño cassette, entra y me haría todos los análisis más importantes, ¿sí?, y comunes que se necesitan cuando se obtiene una muestra de sangre. Cualquiera que entienda algo de la cantidad de reacciones químicas que hay ahí, a uno le sorprendería que en un aparato tan pequeño se pudiesen hacer de manera coordinada todas esas reacciones y sobre una muestra tan pequeña. Me imagino que era velocísimo en dar el resultado. Por lo menos prometí eso, pero podemos decir que ese es el problema menor. O sea, ganar tiempo respecto del análisis común, igual son bastante rápidos si nos ponemos a pensar. A veces nosotros perdemos la noción de lo que es rápido o lento, pero el dato más importante acá era la muestra de sangre y la automatización en un pequeño aparato que obviamente iba a poder estar casi en cualquier lado. No iba a necesitar ya un gran laboratorio. Compraba el aparato y de repente en una farmacia yo podía obtener estos resultados, ¿no? La promesa era enorme, ¿sí? Como por supuesto atrás están los grandes logros tecnológicos de Silicon Valley, ¿sí?, que han cambiado nuestras vidas, supuestamente para mejor, pero bueno, todos podemos opinar cuestionar. El gran problema de todo esto, ¿cuál fue? Que finalmente el aparatito llamado Edison, en honor a Thomas Edison, realmente era un fracaso, era un fraude. En muchos casos había que obtener finalmente la muestra de sangre que se decía que no era necesaria. Se terminaban haciendo análisis convencionales. Ahora, ¿por qué en verdad tuvo algún apogeo? Porque tal cual vos lo contás, debió haber sido
un fraude cortito. ¿Qué fue lo que le había dado Este es tanta el- facturación y este es renombre a el- esta chica? Este es el dato interesante. Por empezar, yo creo que en algún momento Elizabeth Holmes termina creyendo en lo que hace y en que vale la pena, ¿sí? Este engaño o esta estrategia de fingir, que de hecho era una estrategia de Edison, ¿no? Que era, lo podemos resumir en el lema, finge hasta que funcione. La pregunta es, ¿cuánto tiempo dura ese finge? Porque Edison tomó esta idea para la bombilla. Bien, ¿sí? bien. El problema de la bombilla era que el filamento duraba poco y nada, se quemaba. Le llevó varios años resolver el problema del filamento. Siempre lograba hacer alguna pequeña prueba que parecía que el tema había sido resuelto, pero no. Entonces, el lema era finge hasta que funcione. La pregunta es cuánto tiempo es eso, porque entonces yo podría decir, finge hasta que funcione, y si no funciona sigue fingiendo. La pregunta es, ¿cómo sé que esto va a terminar bien? ¿No? Entonces, acá siempre hay un optimismo a priori, que es uno de los problemas, ¿no? El otro problema es que ese optimismo es alimentado por el deseo. Y la otra cuestión, ese optimismo es alimentado por el solucionismo tecnológico, la idea de que finalmente vamos a encontrar la solución tecnológica al problema que nos planteamos. Falta un punto, que la otra pregunta es si el problema que nos planteamos es realmente un problema o no es tan significativo, no, la otra, porque nosotros vivimos plagados de problemas que la tecnología va a solucionar y la pregunta es, pero ¿cuál es la naturaleza de estos problemas? Por supuesto consiguió financiamiento de capitales de riesgo, de apoyo de grandes políticos, entre ellos, por ejemplo, Bill Clinton. Creo que Joe Biden también, aunque habría que ver si le cabe el mote de gran político. El gran tema es que acá hay como un apoyo de los medios, financiero, de capitales de riesgo y un apoyo político. ¿Empresarios también? Acá, ¿Grandes empresarios? Yo te diría que el problema más importante acá es la obtención de capital, ¿sí? ¿Quién te coloca el capital? Si el capital es un empresario o es un banquero, etcétera, es relativamente poco significativo, ¿sí? De hecho, tiene algunos apoyos de empresarios porque en algún momento firma un acuerdo con la principal cadena farmacéutica de los Estados Unidos, que es Walgreens, ¿sí? Para hacer ahí los análisis de sangre. ¿Se entiende? Entonces, el dato acá, el dato importante, me parece, es cómo todos vamos tropezando con la idea de que el sueño sí o sí se puede realizar y va a ser hecho. Creo que Elizabeth Holmes cae en su propia trampa. Termina de alguna manera creyendo que efectivamente vale el fraude en tanto finalmente se va a lograr. Claro, como que todo el mundo va a estar contento después. O sea, cuando se logre, claro, nadie le va a prestar atención a estas mentiritas blancas. Exacto, pero por otra parte, esto pone en tela de juicio muchas cuestiones. Elizabeth Holmes, si uno la ve, por supuesto, se vestía como Steve Jobs, era comparada con Steve Jobs, pero aparte, uno escucha las conferencias TED de Elizabeth Holmes, y este es un cuestionamiento de las conferencias TED, que todos miran y todos creen que aprenden allí, donde por supuesto está el golpe bajo, emocional, una historia personal de un tío. Vendía la rapidez en el diagnóstico como forma preventiva de lograr curar. Para evitar grandes enfermedades y demás. Claro, una vendedora de ley. Bien, exacto. Bien. Pero por favor, contanos primero cómo terminó. El dato interesante es que uno no haya podido darse cuenta de cuánto tiempo puedo yo mantener una mentira con tantos empleados, con tantos informes médicos, con tantos análisis de sangre. Obviamente esto empezó a caer y se empezó a deshilachar hasta que el fraude fue insostenible. Cuando hace el convenio con esta cadena, la cadena la termina, claro. Imagino que todo el mundo se empieza a dar cuenta que no era tan automático. La cantidad de análisis que empiezan a ver son grandes. Por supuesto, de hecho, la cadena termina demandando a Theranos, ¿sí? por fraude, ¿no? Ese tema se arregla judicialmente, con indemnizaciones, etc. Pero ahí empieza, de alguna manera, una caída vertiginosa, porque ya no es posible sostener que esa tecnología realmente funciona.
¿no? ¿Cuánto Entonces, tiempo bueno, tomó desde sus nosotros tenemos la primeras fundación de la promesas empresa hasta su caída? 2003 al 2018. ¿Cuándo hace el convenio con esta cadena farmacéutica, más o menos? Creo que en el 2016. Sobre el final, está bien. Sobre el final, sí, sobre su sobre el caída. final. Ok. Sobre el final, sí. Y todo el Eh, tiempo anterior, claro, porque ahí es como que ella misma se forzó a demostrar lo que había prometido con ese convenio. Obviamente eso iba a ser imposible, está claro. Hay dos buenas series de televisión, una es una ficción, la otra es un documental. El documental es muy claro, se llama Desangrando a Silicon Valley, ¿sí? Y yo creo que el gran tema con Theranos no es solo Theranos, sino es ver cuáles nuestros vínculos con las promesas tecnológicas. Lo que pasa es que Theranos tiene este peso enorme porque trata justo con un tema médico. Ella ya fue juzgada y se emitió sentencia, ¿sí? Este es el punto interesante. ¿A cuántos años fue sentenciada? Creo que más de 11, no me acuerdo, entre 11 y 15. Me imagino que quedó claramente desacreditada, o hay gente que todavía... Sí, pero eso resuelve el problema de la responsabilidad personal de un individuo particular, que en este caso es Elizabeth Holmes. Pero la pregunta acá sigue vigente, que es, ¿sí? Y obviamente podríamos entrar en la discusión de todo lo que pasó estos años, etc. Acá la gran pregunta es por las promesas de control y solución de las grandes cuestiones que nos aquejan. Por algo nombré la conferencia TED, donde alguien habla y no se puede preguntar. Listo. Y todos quedamos seducidos por algo. Lo que aparece como claro en todo el problema Theranos es la imposibilidad finalmente de pensar. Lo que está en juego todo el tiempo es la seducción, la promesa, la solución tecnológica y la imposibilidad de pensar en ¿esto es realmente así? A mí lo que me sorprende esto? enormemente, Eduardo, en esta historia que nos trajiste, es cómo respondemos acríticamente a la autoridad. Porque evidentemente que Charla Pero es lo que acabo... evidentemente alguien la dejó subir con una escasísima evaluación, y después, a partir de ese lugar, todos le crecieron de manera automática. Somos como moscas. Por empezar, el problema de la credibilidad, que es un problema de toda la cultura moderna y la cultura de la propaganda, ¿sí? ¿No? Y de la publicidad. Si miramos en la televisión, no sé cuánta gente mira televisión, pero algunos deben mirar porque se sigue invirtiendo en publicidad, ¿no? La gran mayoría de las publicidades son de medicamentos y cómo combatir las bacterias, los virus, etc., ¿no? Entonces, es interesante porque es como una forma de obsesión, ¿no? De toda una cultura que quiere resolver el gran drama de la vida humana, que sí, está marcada por dolores, padecimientos, sufrimientos, ¿no? Esto es, o sea, la vida de los dioses nos está negado a menos que seamos dioses. El problema es que cuando se nos promete el fin del dolor, el fin del padecimiento, el fin del esfuerzo, ¿sí? Se nos está prometiendo la vida de los dioses. Y ahí corremos el riesgo de actuar como dioses, ¿no? Con la caída posterior, porque la caída llegará, porque finalmente somos dioses falsos, ¿sí? Entonces, parece que el caso Theranos tiene importancia en todas estas grandes promesas médicas, ¿sí? Que es como el gran eje hoy, porque como hemos logrado, qué sé yo, rapidez en la computación, televisores con una definición extraordinaria, hay como muchas cosas que creemos que sí efectivamente hemos logrado, entonces no nos seducen ya tanto, estamos como anestesiados frente a ello. Pero el tema médico sigue siendo un tema, por supuesto, significativo, porque estamos condenados al sufrimiento, a la mortalidad, etc. Y por lo tanto, ese tema pesa un montón en la perspectiva de ser solucionado tecnológicamente. Sí, totalmente. Aparte estamos obsesionados con la muerte y con el dolor. Las dos cosas que sin juzgar, es así. La pregunta es, mientras seamos humanos,
va a haber un montón de cuestiones fundamentales de nuestra existencia que no vamos a controlar, lo cual no necesariamente es malo, es bueno en un punto, porque si nosotros tuviésemos nuestra vida llena de certidumbre, ¿no? No podríamos vivir. Uno de los mitos de Prometeo, una de las formas del mito de Prometeo es teóricamente quien le roba el fuego a los dioses y se lo da a los hombres. El fuego es la razón, el logos, el entendimiento y la tecnología. Con lo cual el hombre pasa a ser hombre, se desprende de la naturaleza animal, ¿sí? Es como el mito del Génesis, pero es la versión griega, ¿no? En lugar de ser Adán, un hombre moral, la moral es lo que nos desprende de la naturaleza, en el mundo griego es la razón. La cuestión importante que finalmente nos abre téranos, la fe ciega en la tecnología, el deseo de control, la idea de certidumbre total, es si queremos o no vivir, si queremos o no ser humanos, porque en última instancia todo este menosprecio por los rituales, los mitos, las leyendas, cualquier discusión sobre aquello que no sea un instrumento que nos permite manipular algo del medio, son formas en las que se manifiesta la idea de no ser humano, porque en última instancia está en nuestra condición la incerteza, algo del dolor, del esfuerzo, etc. Esto es lo que, de alguna manera, a lo que no podemos renunciar en nuestra condición humana. Si queremos renunciar a ello, la pregunta es si queremos un mundo donde no haya seres humanos, que podría ser legítimo. No estoy diciendo que no. Pero te pregunto, ¿sí? A vos que tenés una mirada que me interesa mucho. De alguna manera vos estabas hablando del dolor, estabas hablando de la enfermedad, estabas hablando, me da la sensación de que la historia que nos contaste, increíblemente interesante, encierra la intención de los humanos de evitar la muerte, evitar el dolor. ¿Qué es lo que logra un humano que quiere evitar la muerte? Morir con miedo, porque evitar morir no va a evitar. ¿Se entiende lo que obviamente. A ver, yo quiero aclarar algo porque parece que es lo mismo curar que no curar. Hay enfermedades que si las podemos curar, todo bienvenido sea. Lo que está claro, quiero decirlo porque si no parece que uno se opone a todas estas cuestiones. De ninguna forma. Lo que tenemos que tener claro es que esto no puede ser un absoluto, ¿sí? O sea, la idea de que podemos eliminar definitivamente el dolor. No es posible. Podemos cambiar algunos dolores por otros. Algunos que nos resultan insoportables por otros con los que podemos vivir. No sé si se entiende. Pero no podemos eliminar el dolor. Este es el punto. No podemos eliminar la angustia. No podemos eliminar la incertidumbre. Tenemos que tener cuidado de no construir pesadillas terribles en esta ambición. ¿Sí? Porque entonces uno podría preguntarse sobre Teranos, ¿cuántas enfermedades finalmente no fueron diagnosticadas bien por la promesa de un diagnóstico fácil? Absolutamente. Bueno, otro día, porque nos iríamos mucho de tema, pero vos solés despertar inquietudes intelectuales en mí, pero de hecho también el dolor muchas veces se siente sin que haya ningún correlato físico, o sea, no solamente tu planteo concreto y general es interesante, sino que también cuando empezás a estudiar el dolor es bastante más psicológico muchas veces que... Bueno, sí, no hablemos de los dolores, incluso no de los dolores corporales, de los dolores existenciales, las angustias, olvídate. Nuestra cultura ha decidido, porque nosotros suponemos que los dolores existenciales son menos dramáticos que los corporales. No, totalmente. No, es así. Lo sé. Pero es interesante una cultura que busca ese caminito, ¿no? De decir, bueno, esto es producto de tu problemática personal, individual, etcétera, y no es importante, ¿no? Esto está. Con lo cual, la gente, todos, algunos muchos más, que sufrimos esto, ¿sí? Nos encontramos en una situación de desamparo enorme, porque no reconozco que este dolor exista.
No, completamente de acuerdo, Eduardo, pero yo hablaba, imagínate, para una medicina tan pretenciosa, la fibromialgia es un jaque mate. Para Sí, vos que obviamente, estás escuchando, que no sabés lo que sabe Eduardo, la fibromialgia es una enfermedad que no se sabe cómo viene, que da increíbles y atroces dolores que no se ven en ninguno de los aparatos que usamos para medir. O sea, son dolores que parecen psicológicos y sin embargo a algunas personas las han llevado al suicidio. Bueno, por eso traía esa No, esa está enfermedad. perfecto, porque yo en algún lugar siempre recomiendo los libros de Oliver Sacks, neurólogo, etcétera, porque toma este tema de decir, hay muchas cosas que no podemos resolver y que lo que tenemos que ver es cómo aprendemos a vivir con ellas, que son dificultades enormes, ¿sí? Y este es el punto que normalmente no se aborda. La idea es, debo solucionar esto. Que yo vuelvo a insistir, sería fantástico que yo lo solucione. Pero tengamos cuidado de no perseguir en la persecución del sueño, de empeorar o volver dramática, invivible una situación. Clarísimo. Bueno, querido, ha sido más que interesante como siempre. ¿Querés cerrar con algo que no haya salido? No, quien quiera más información sobre teranos, vuelvo a insistir, hay mucha información a la cual se puede acceder, basta poner teranos, ¿sí? Y vuelvo a insistir, el documental de HBO de Sangrando Silicon Valley es excelente. Bueno, querido Eduardo, impresionante como siempre. Te mandamos un abrazo grande y te agradecemos la charla. No, gracias a ustedes por la invitación. Rápido. ¿Cuánto es 2 más 2? 5. Ay, Dios. ¿Cómo 5? ¿Qué preferís? ¿Velocidad o precisión? A contramano.